Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos reunidos allá en Guatemala y también los que nos están escuchando a través del satélite Amazonas o internet hoy 8 de abril de este año 2023. Expreso mis más sinceras condolencias a nuestro hermano Andrés Cruz Gallegos y su familia y toda la congregación allá en Villahermosa, México, por la partida de nuestro hermano Luis Cruz Gallegos, hermano mayor que nuestro hermano Andrés, el cual, cuando estuvo acá, nuestro hermano Andrés me estuvo diciendo que estaba enfermo y me estuvo comentando también que él lo quería como su padre. Pero ya sus días terminaron en este planeta Tierra y se encuentra en la sexta dimensión, allá disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en Él. Y nos hacemos la pregunta, y muchas veces decimos: Señor, ¿por qué te llevaste a esta persona? Un hermano o hermana que trabaja arduamente en la obra. Recuerden que hay muchos motivos por los cuales Dios se lleva a un ser humano, y uno de ellos es porque, recuerden, el número de los que van a ser resucitados, que van a ser testigos para la resurrección, tiene que completarse. Y ahí tienen uno, y nuestro hermano Luis Cruz fue escogido por Dios para ser un testigo de la resurrección. Está en el otro motivo, el cual Dios le acorta la vida de una persona, ya sea porque no se esté portando correctamente, y para que no se pierda se lo lleva, y están otra serie de motivos. Pero fíjense, hay veces que es mejor que se lleve Dios a una persona, y así la obra que ha hecho queda intachable y queda bien, a que se quede, Dios no se lo lleve, porque uno dice: oye, pero ¿cómo se fue esta persona que trabaja arduamente? Y por acá tenemos a otros que lo dejan, que son más bien un estorbo para la obra. O sea que es mejor, hay veces que es mejor que Dios se lo hubiese llevado, y así no arruina toda su trayectoria, la echa al zafacón todo el trabajo que hizo, porque al final entonces se vuelve en contra de la obra de Dios. Y Dios a veces se lleva a esas personas para que así el enemigo de Dios, el diablo, no intente usarlo y que vaya a usarlo en contra del programa divino. Y es mejor que Dios se lo lleve. O sea que para los escogidos de Dios, para los hijos de Dios, todo obra para bien. Cuando parte un ser amado como Luis Cruz Gallegos, nos duele en el alma. Personas que aman la obra y están brazo a brazo con el programa divino, eso nos duele mucho, sufrimos, pero agradecidos a Dios porque sabemos dónde está. Y sabemos que pronto lo vamos a ver, ya en ese cuerpo eterno y glorificado que Él prometió para todos los que han partido creyentes en Él. Nos dice en el mensaje El Verbo hecho carne, predicado el 2 de junio de 1985, aquí en Calley, Puerto Rico. Es el mensaje que hemos estado leyendo desde el miércoles, algunos extractos de este mensaje, donde nos dice, y encontramos que en ese mensaje todo lo que se habló allí es lo que ha estado ocurriendo y ocurrirá en este tiempo final. Dice: cuando eso aconteció allá y Jesús murió bajo la muerte de crucifixión, Jesús pasó a la quinta dimensión, el infierno. Él descendió al infierno porque Él llevó nuestros pecados
Él tenía que ir al infierno por nuestros pecados. Y allá, en el infierno, Jesús tuvo un ministerio corto predicándole a las almas encarceladas que allí se encontraban, para allí tomar las llaves del infierno y de la muerte, pasar al paraíso y levantarse en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Está anunciado, conforme a las profecías bíblicas, que habrá un ministerio para las almas encarceladas hoy, porque la quinta dimensión estará abierta sobre la tierra en este tiempo final. Y será un ministerio como fue el ministerio del Señor Jesucristo allá en la quinta dimensión, en el infierno. Un ministerio para dar testimonio, no para salvación. Ya no había oportunidad de salvación para esas personas. En el mensaje Almas Encarceladas nos dice en este mensaje algo muy importante aquí. Dice en la página 38, dice: cuando comenzó a hablarles de su manera de vivir y las cosas que estaban haciendo, entonces llegó a perder toda su popularidad. Esa fue su segunda etapa. Me pregunto yo si esto no se habrá repetido otra vez. Piensen un momento. Puede ser. La primera fue cuando la sanidad llegaba a todo el mundo. Y escribe uno. La segunda fue cuando decían: puede ser solo Jesús, puede ser Belcebú, puede ser. Es lo mismo que hacían allá. Son los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente. Gente condenada que nunca podrán ser salvos porque fueron condenados desde antes. Como Judas Iscariote, que nació como el hijo de perdición. Escribe Judas y su espíritu. Sí, Señor, recuerden, él fue muy religioso, pero no podía seguir el mensaje hasta el fin. Y escribe los Judas. Él podía tomar una parte, pero a la otra parte no le cabía. Ellos pueden tomar la sanidad y las otras cosas semejantes, pero cuando se trata de Dios, trayendo ardillas a existencia por la palabra, y escribe los sellos, la tercera etapa, entonces eso es demasiado profundo. Dicen, no puede ser. Así fue Judas. Su espíritu puede vivir hasta ese punto, pero más allá no puede. Más allá, y en el más allá escribe así, una flecha hacia la piedra angular, un dibujo de la piedra angular y las edades, y la flecha está dibujada hacia la piedra angular. ¿Ve? No pueden ir más allá de la séptima edad, no pueden estar en la piedra angular, no pueden subir. Ella le escribe Dios en carne creando ardillas. Y a principio, cuando comenzamos a leer en la página 38 abajo, él escribe el ministerio de Cristo y sus 3 etapas en el cuarto y quinto Elías. En esta misma 39, donde leímos, vamos a continuar, pero en la parte de abajo dice, y noten bien, cuando vino la tercera etapa de su ministerio, primero fue la sanidad de los enfermos, la segunda fue la condenación de las organizaciones y el profetizar de lo que habían hecho, lo que era y lo que estaba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser salvos jamás. Estaban allá donde también están aquellas con los ojos todos pintados. Predicó a las almas en el infierno, las cuales no aceptaron la misericordia, sino más bien estaban eternamente separados de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer lo que Él era, porque Dios le hizo lo que era. Y escribe, en la tercera etapa, tuvieron que reconocerlo. Y dibuja allí al lado una estrella de David. Ahora, lo que yo me pregunto es esto: ¿se repite igualmente su ministerio en los últimos días? Él a la verdad dijo, como el Padre me ha enviado a mí, asimismo os envío a vosotros.
Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Aquellos estaban perdidos, sin ninguna esperanza de ser salvos. Habían rechazado la misericordia. Esa fue su tercera etapa. Ahora hay preguntas. Su primera etapa fue de sanar a los enfermos. Correcto. El segundo ministerio fue profetizar. Luego el tercer ministerio fue predicar a los perdidos eternamente. Vemos los tres picos. Estaban perdidos eternamente. El ministerio de Noé. Estos ministerios han sido iguales. Noé predicó, luego entró en el arca y pasaron 7 días. Y escribe 7 truenos y dibuja una estrella de David y escribe silencio. Apocalipsis 8:1. Y pasaron 7 días durante los cuales nada sucedió. Y escribe en 7 edades perfectas. Su testimonio fue predicado a los que no podían ser salvos. Luego vemos a Sodoma y Gomorra. Jesús mencionó ambos ejemplos cuando dijo: antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, será como en los días de Sodoma. Él se refirió a Noé. Noé tuvo 3 etapas. La tercera fue a los perdidos después que la puerta fue cerrada. Dios dejó el arca allí durante aquel tiempo donde nadie podía entrar ni salir. Ellos estaban adentro y vino a posar sobre el 7º cerro. Él posó el arca sobre el cerro más alto. Escribe la venida del Hijo del Hombre y escribe el 7º cerro, es igual la tercera etapa. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: hicieron un ministerio como fue el ministerio del Señor Jesucristo allá en la 5ª dimensión, en el infierno, un ministerio para dar testimonio, no para salvación. Ya no había oportunidad de salvación para esas personas. El infierno estará sobre la tierra, la 5ª dimensión estará sobre la tierra, y las almas encarceladas en la 5ª dimensión, aunque estén vivas sobre la tierra, recibirán un ministerio de testimonio, no para salvación. Estas personas escucharán acerca del día de venganza del Dios nuestro, acerca del juicio divino sobre la raza humana que vive sobre esta tierra. Ahora vemos allí en 2 de Pedro qué fue lo que ocurrió, en donde el apóstol Pedro nos habla de lo que ocurrió cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición.
Ahora vean, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, y todo eso viene de la línea de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, vamos a seguir aquí leyendo, porque también podemos dejar aquí también esta escritura para que la tengan, que va con esa, donde el apóstol Pedro nos habla en Primera de Pedro 3, ...18... y nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y allí escribe por 120 años. Es igual, 120 años. Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en Efesios, vamos a ver en Efesios también, nos habla algo allí. Efesios capítulo 4, verso 7 al 10, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: ahí será el momento preciso en que el mensaje del día de venganza del Dios nuestro será predicado por testimonio a las almas encarceladas que estarán viviendo sobre la tierra, aunque ya será demasiado tarde para alcanzar misericordia, porque ya estará operando sobre la tierra la obra del león de la tribu de Judá, en la etapa importante para lo cual ese ministerio estará sobre la tierra en ese tiempo. Será un momento grande en el programa de Dios. Cuando Jesús bajó al infierno, la gente que estaba allí podía decir, los que le habían visto, aquel ladrón que no se arrepintió podía decirle: tú no eras ningún hijo de Dios. Así como te escarnecía y me mofaba de ti allá, ahora me mofo aquí. Yo vine aquí al infierno, a esta quinta dimensión, y tú también estás aquí. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Judas Iscariote también estaba allí. El que le había vendido estaba en esa quinta dimensión, en el infierno. Ahora nos detenemos aquí un momentito y miren en la página 52 del mensaje Almas Encarceladas, dice 52 y 53, y aquella visión cuando yo era un muchacho, donde vi esa gente en aquella condición, y luego pensar que el infierno mismo, si la misericordia ha sido quitada de la tierra, el infierno mismo está por toda la tierra, y la gente, Señor, se encuentra en estas condiciones tan horrorosas. Dios Todopoderoso, ruego que derrame sobre esta iglesia escogida tus bendiciones para que ellos puedan recibir un ministerio de testimonio. Y escribe a Moisés y Elías, como el que tuvo Lot y como el que tuvo Noé. Y escribe la tercera etapa, un ministerio de testimonio es igual el de Moisés y Elías. Y aún como el que tuvo Jesús,
para con los perdidos eternamente, que ellos mismos estén sellados en el reino de Dios por medio del testimonio de Jesucristo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y escribe sellados por medio del testimonio de Jesucristo. Sigue diciendo aquí, así, nuestro hermano William, así que estaba allí el Señor Jesús, la palabra encarnada, estaba allí como cualquier pecador, como el más malo de todos los pecadores, porque el pecado de todos estaba en él. Por eso, él tuvo que ir al infierno y podía ir al infierno, a la quinta dimensión. No había otra forma. Por eso, él tenía que tomar el pecado del mundo, de todos los hijos de Dios. Se hizo pecado por nosotros, y por nosotros fue al infierno, a la quinta dimensión. En el mensaje La sentencia de Jesús, la crucifixión, predicado el 29 de marzo del 2013 en Calley, Puerto Rico, dice: es importante comprender también que para este tiempo final, tanto en los días del precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, como para nuestro tiempo, ha estado anunciando el reverendo William Branham que una segunda crucifixión se llevaría a cabo. Crucificarían al verbo, la palabra, en el tiempo final, pero no puede haber una crucifixión física. Por lo tanto, es una crucifixión en términos espirituales, en donde crucificarán la palabra prometida para el tiempo final. Y por consiguiente, al crucificarlo, hablando mal de la palabra prometida para el tiempo final, les contará como una segunda crucifixión. Es importante estar conscientes también que así como Cristo al morir, luego de haberle predicado a los vivos durante sus días de ministerio, luego también descendió al infierno, a las partes más bajas de la tierra, dice San Pablo y San Pedro también, y allá le predicó a los espíritus encarcelados de los antediluvianos que murieron con el diluvio, los cuales fueron incrédulos, desobedientes a la palabra de Dios, que fue dada por Dios a través del profeta Noé. Ahora miren en la página 35 de este mismo mensaje, Almas encarceladas hoy, dice: Jesús dijo, un poquito antes de esta misma página 35, bien, noten en San Juan 6:49, donde Jesús dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Alguien dirá: pues conozco a esta hermana y la he visto danzar en el espíritu. Él les dibuja las edades y escribe: así fue en las edades. Sí, yo también los he visto hacer eso. Y las he visto hablar en lenguas. He visto 3 puntos. Sí, Jesús dijo: muchos vendrán en aquel día y dirán: he hecho todas estas cosas. Aquellos comieron el maná en el desierto, pero Jesús dijo: todos están eternamente separados, están muertos. Eso significa separados por la eternidad. Perecieron allí mismo, en el desierto. Vean, como dice, muchos vendrán en aquel día y dirán: he hecho todas estas cosas. O sea, podrán tener una trayectoria larga, grande, y estar al final en contra del programa divino. O sea, destruyen con sus hechos, hasta con su lengua, todo lo que han hecho en favor de la obra. Y eso lo vemos allí en Judas Iscariote. Tuvo un ministerio del Señor todo ese tiempo que estuvo con los discípulos obrando y teniendo todas esas clases de actividades con ellos, y teniendo también todo lo que estaban haciendo los demás lo tenía él. Y fíjense que al final dejó esa unción de el Espíritu de Dios, o sea, proveniente de Dios, porque obraba todas esas cosas. Por consiguiente, si obraba bien, era un Espíritu de Dios. Eso nos habló nuestro hermano Miguel ayer, un poquito al final. Y fíjense que después, lo que leímos del hermano Branham, que él dice que tomó la unción, estuvo ungido por el diablo.
y echó a perder todo ese trabajo que había hecho en favor de la obra y programa divino correspondiente a aquel tiempo, en los tiempos del cumplimiento de la primera venida del Señor. No le valió de nada hacer todo lo que hizo para después echarlo todo por la borda. Eso significa separados por la eternidad. Perecieron allí mismo en el desierto. Acuérdense de Hebreos 6, aquellos que en una ocasión conocieron la verdad y luego rechazaron caminar en ella, para los tales no hay más arrepentimiento. ¿Ve usted? Son creyentes fronterizos. Cuando la verdad es presentada a una persona por última vez y rechaza recibirla, entonces, según el libro de Hebreos, no hay nada en todo el mundo que lo pueda salvar. No hay más recurso, no hay arrepentimiento, no hay redención, ni nada. Están separados eternamente. Así dice la Biblia, solamente esperando el juicio ardiente y terrible que también devorará al adversario. Y cuando la verdad del Evangelio ha sido probada y completamente vindicada, y alguien se da la media vuelta y se aleja de ella, entonces ya no hay esperanza alguna. Ese es el fin. Es horrible, pero lo tengo que decir. Y así mismo es hoy. Cuando ven la palabra siendo vindicada, completamente vindicada en lo que fue hablado, que sería el cumplimiento de la visión de la carpa, que sería todo lo que estaría ocurriendo en el cumplimiento de la visión de la carpa en la tercera etapa, cuando alguien le da la media vuelta a eso y se aleja de ella, entonces ya no hay esperanza alguna, porque le están dando la espalda a Dios y su programa. Por eso él decía, Samuel, no llores, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Recuerden, los ángeles que no guardaron su dignidad han sido puestos en prisión, en esa prisión, y en esas tinieblas donde el mundo está caminando ahora mismo, donde no hay arrepentimiento. Y él escribe ángeles caídos, luteranos, wesleyanos, pentecostales. Ahora recuerden, si hay ángeles caídos de esas edades, hay ángeles caídos en esta dispensación, en esta edad de la piedra angular, los cuales también están caminando, están vivos. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, porque ahí lo que falta colocarlo después, cuando se cumpla todo eso completamente, luteranos, wesleyanos, pentecostales y de la edad de la piedra angular, ángeles caídos, también pertenecientes a ese tiempo. Sigue diciendo, para este tiempo final también, por cuanto el infierno se abre sobre la tierra y las personas que han estado rechazando el Evangelio de Cristo en todas las naciones estarán muertos, son muertos en el campo espiritual. Por eso es que en Efesios capítulo 5, verso 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el ser humano, la familia humana, murió cuando Adán y Eva pecaron, murieron a la vida eterna y solamente quedó vida temporal. Por lo tanto, en este tiempo final habrá una manifestación grande de parte de Dios, un avivamiento para la iglesia novia del Señor Jesucristo, los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Y también para las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, o sea, que van a ser impactadas también por esa manifestación de Cristo en este tiempo final. Y también para el mundo, el cual será impactado para los que no tienen oportunidad de salvación, como no tenían oportunidad de salvación los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y estaban ya en el infierno en cuerpos espirituales. Y Cristo les predicó, no para salvación, sino condenándolos, diciéndoles el por qué estaban allí, porque habían sido incrédulos al mensaje de Noé. Ahora miren, en el mensaje
mirando a Jesús o mire a Jesús, que es el mismo mensaje apartando la mirada hacia Jesús. Nos dice, vamos a leer del libro y también alguna parte ahí del libro de citas, porque allí no está completa esa parte, falta un pedacito allí de esa parte de este mensaje, en donde dice, eso está en la 1057 del libro de citas, página 119. Vamos a tenerlo allí abierto también para leer allí algún escrito, uno de los escritos que él colocó allí. Pero miren, en la página 6 de este mensaje, mire a Jesús, o apartando la mirada hacia Jesús, predicado el 29 de diciembre del 63, dice, ahora recuerden, nunca habrá ninguna imitación de eso, porque no puede ser. Ahora está en existencia y estoy advertido de esto, que pronto, en este mismo tiempo, eso acaba de suceder para que eso pueda identificar su presencia entre ustedes. Pero no será usado en una manera grande hasta que este concilio comience a apretar. Y cuando eso suceda, los pentecostales y los demás casi pueden personificar cualquier cosa que puede ser hecha. Pero cuando este tiempo venga, cuando la apretura descienda, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en la plenitud de su poder. Y dibuja una flecha hacia la piedra angular y las edades. Ahora tengo que continuar en evangelismo, como en el principio fui comisionado, tengo que continuar. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben lo que tienen que esperar y cómo mantenerse. Yo tengo que continuar en evangelismo y, amigos míos, quédense quietos y sigan adelante, porque la hora está aproximándose rápidamente cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podían ver algunas cositas raras acontecer, nada pecaminoso, no quiero decir eso, pero quiero decir algo raro a lo que se está acostumbrado, porque lo que he alcanzado ahora en el ministerio, estoy retrocediendo aquí, vigilando ese punto y esperando el tiempo para usarlo. Pero eso va a ser usado y cada uno sabe eso tan cierto como el primero fue identificado, así como el segundo ha sido identificado. Y si usted piensa bien de cerca, ustedes que son espirituales, ahora aquí le está hablando a las personas espirituales, o sea, los que tienen la percepción profética. Como la Biblia ha dicho, aquí es para aquel que tiene sabiduría. El tercero está identificado propiamente. Sabemos dónde está esto. Así que la tercera etapa está aquí. Ella escribe tercera etapa. Es tan sagrado que yo no debo decir mucho acerca de ello. Como él me dijo en el principio, él dijo, esto no diga nada de eso. Y escribe, dibuja una piedra angular y escribe, no explicar la tercera etapa. ¿Recuerdan eso hace años? Eso habla por sí mismo. Y allá, acá en el libro de citas, escribe la tercera etapa, habla por sí misma. Pero ustedes, he tratado de explicar a otros e hice un error. Él explicó la primera y segunda etapa y el ángel le llamó la atención. Dice, esta será la cosa según mi opinión. No digo que el Señor me dice esto. Esta será la cosa que comenzará la fe de rapto. Miren, lo que comenzará la fe de rapto. Para salir. Y escribe la fe de rapto. Recuerden, estoy leyendo del libro directo de este mensaje. Vea, y yo tengo que quedarme quieto por solo un rato. Ahora recuerden, y ustedes que están escuchando esta cinta, ustedes podrían ver un cambio en mi ministerio, inmediatamente retrocediendo, no subiendo, retrocediendo. Estamos en la misma edad ahora y no puede ir más allá. Tenemos que esperar aquí solo un minuto hasta que esto acontezca aquí para arrebatar.
entonces viene el tiempo, pero ella está plenamente identificada. Va a venir un tiempo en esta nación, en donde esta nación va a ejercitar todo el poder que la bestia tenía antes, la cual era la Roma pagana, cuando llegó a ser Roma papal. Que esta nación hará eso. Revelación 13 lo explica claramente. Este es el pedacito que no está allí, que está en 3 puntos suspensivos en ese extracto, y luego brinca un poquito más adelante, pues esta partecita es la que va ahí entre medio. El cordero subió de la tierra, la otra bestia subió del agua, densidad y multitudes de gente. El cordero subió de donde no había gente. Un cordero representa religión, el cordero de Dios. Y recuerden, él habló como un cordero, era un cordero, y entonces después de eso recibió poder, y habló como un dragón, y ejercitó todo el poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón siempre es Roma. Así que ustedes no ven una denominación romana, una marcada denominación protestante, una imagen a la bestia. Y escribe la bestia y la imagen USA, o sea, Estados Unidos. Usted tendrá que estar en este concilio de iglesias o no va a poder tener compañerismo, o para 3 puntos, pues es prácticamente en esta manera ahora. Usted no podrá ir a una iglesia a predicar a menos que tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. Ayer leímos en las edades también de ese momento que allí lo llama la hora de la tentación. Sigue diciendo, y ahora en personas como nosotros vamos a ser cortados de eso completamente. Eso es exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando. Y entonces, cuando ese tiempo venga y la apretura viene a un lugar donde usted está apretado, entonces vigile lo que estoy por decir en pocos minutos. Vigile la tercera etapa. Entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la novia y la iglesia. Y escribe la tercera etapa. Y sigue diciendo, ahora estamos más cerca de lo que parece ser. No sé cuándo, pero está muy cerca. Yo quizás estoy edificando una plataforma para que alguien más suba a ella. Allá en el libro de citas sigue la 1058. Ahora arriba, en la 1057, allí las citas, él escribe allí, para los perdidos, la iglesia y la novia. O sea, la tercera etapa es para esos grupos. Para que alguien más suba a ella. Y él escribe allí una plataforma. Regresé aquí al libro, al mensaje directo. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, yo no sé, y ese tiempo quizás sea en esta próxima semana que el Espíritu Santo vendrá y traerá a Cristo Jesús. Él podría venir en esta próxima semana, Él podría venir aún esta noche, yo no sé cuándo Él vendrá. Él no nos dice eso, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no moriría de vejez, con todo y teniendo 54 años de edad, yo no moriré de viejo hasta que Él esté aquí, a menos que sea abaleado, matado o algo u otra cosa, en alguna manera matado, solo que la vejez no me mataría antes que Él venga. Y él escribe allí, vejez. Ahora, sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos, o sea, del mensaje que estamos leyendo, la sentencia de Jesús y la crucifixión. Dice, o sea, que vendrá una manifestación de parte de Dios para este tiempo final que impactará a los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Va a impactar también a las insensatas o vírgenes fatuas de San Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Y en esos días, la iglesia novia del Señor Jesucristo,
que ha estado esperando la venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, que van a ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, se va a hacer una realidad. Y en ese tiempo, los judíos van a ver esa manifestación, se va a cumplir la venida del Señor a su iglesia. No a los judíos, sino a su iglesia. Porque para los judíos será después de la cena de las bodas del Cordero, para el establecimiento del reino de Dios, que será la restauración del reino de David. Y en la página en el párrafo 176 de la página 22, dice: y allí están estos dos testigos, y cuando ellos atormentan al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento y trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y escribe: los judíos ven a Cristo viniendo por la novia. Moisés, y también escribe: Moisés y Elías, y sus predicaciones atormentan. Sigue diciendo acá nuestro hermano William: pero los judíos van a ver a Cristo, van a ver al Señor viniendo por su iglesia novia, los que van a ser transformados y los que estarán recibiendo la fe para ser transformados, que será la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor a su iglesia. Y al estar escuchando todo lo que Dios le estará revelando, estarán escuchando la voz de Cristo, que será el que estará revelándole todas esas cosas. ¿Qué es lo que estarán escuchando? Los que van a ser transformados y raptados estarán escuchando todo lo que Dios le estará revelando, por consiguiente estarán escuchando la voz de Cristo. Sigue diciendo: y eso es estar escuchando al ángel fuerte que desciende del cielo, Cristo clamando como león y 7 truenos emitiendo sus voces. Esa es la voz de Cristo hablándole a su iglesia y dándole la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como para la transformación espiritual de los que seguían a Cristo, ellos tuvieron que estar atentos al mensaje de Cristo y hacer como Cristo les indicó para recibir esa transformación espiritual en el alma. Era para los creyentes en Cristo el bautismo del Espíritu Santo, y sigue siendo así para los creyentes en Cristo. Ninguna otra persona que no sea creyente en Cristo puede estar esperando el bautismo del Espíritu Santo, ni tampoco puede decir que ha recibido el Espíritu Santo, porque esa es una promesa exclusiva para los creyentes en Cristo. Y la transformación para los que estén vivos y la resurrección de los que murieron es para los creyentes en Cristo, en cuerpos eternos e inmortales, jóvenes y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y la promesa de los que serán transformados y raptados es una promesa exclusiva para los creyentes en el cumplimiento del séptimo sello, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sigue diciendo: hay promesas que serán señales para nosotros cuando las veamos con nuestros propios ojos, para saber que el tiempo está muy cerca para el cumplimiento de esas promesas que faltan por ser cumplidas. Por ejemplo, mencionaba el misionero Miguel Bermúdez Marín, que el reverendo William Branham vio una gran carpa catedral y allí estaba la presencia de la columna de fuego que libertó al pueblo hebreo y que también aparecía en la trayectoria del pueblo hebreo rumbo a la tierra prometida y acompañaba a Moisés y al pueblo hebreo. La misma columna de fuego que le apareció a San Pablo en el camino a Damasco, la misma columna de fuego que acompañó a su iglesia de edad en edad. Eso es lo que hablamos, de que en cada edad vimos allí que Lutero miró la columna de fuego, Wesley miró la columna de fuego, ahora muchos se quedaron atrás, mirando hacia atrás, donde no estaba la columna de fuego, y se denominacionalizaron.
vinieron a hacer y a cumplir esa parte de esa edad de los ángeles caídos, los cuales allí vimos, luteranos. Y luego así sucesivamente, después ángeles caídos, wesleyanos, cuando no miraron a la columna de fuego, seguir adelante a otra nueva edad. Es Cristo el ángel del pacto, el cual dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y acompañó al reverendo William Branham. Y esa misma columna de fuego la vio en una gran carpa catedral. Ahí será, le fue dicho a él, manifestada la tercera etapa, donde estaría siendo vista la columna de fuego en una gran carpa catedral. Ahora por eso es que no se puede darle la espalda y voltear la cara a donde esté la columna de fuego, porque automáticamente cuando le quitan la mirada a la columna de fuego, a Dios obrar en cada edad y en cada dispensación en tiempo presente, se vuelven a denominación. Ahí será, le fue dicho a él, manifestada la tercera etapa. Ahí va a estar la gloria de Dios manifestada. Por consiguiente, ahí estará comenzando, surgiendo el avivamiento del día postrero, que se extenderá por el mundo entero, donde comenzará, surgirá el avivamiento del día postrero para darle la fe de rapto a los escogidos de Dios en una gran carpa catedral. Pero todo empieza en una forma progresiva y va en aumento y en aumento hasta llegar a la parte culminante, en donde ya con esa fe de rapto en cada hijo e hija de Dios, en esos días ocurrirá la resurrección y luego a nosotros verlos la transformación. Y luego de eso sería 30 o 40 días nada más que vamos a estar aquí en este planeta Tierra en una labor que estaremos haciendo, y ya luego nos vamos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Sigue diciendo, y cuando la iglesia del Señor Jesucristo vea esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham cumpliéndose, sabrá que estamos cerca de la redención de nuestro cuerpo. Vean, todavía no había ocurrido la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, y dice que la iglesia novia estará viendo cómo se estará cumpliendo esa visión de la carpa. Dice, cuando la iglesia vea esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham cumpliéndose, vean que tienen que estar viendo, y bienaventurados los que verán desde el comienzo. Sabrá que estamos muy cerca de la redención de nuestro cuerpo, que será nuestra transformación, porque sin ser transformados no podemos ir a la cena de las bodas del Cordero. Allá se va con un cuerpo nuevo, glorificado, igual al cuerpo glorificado de Cristo y joven para toda la eternidad. Estamos en un tiempo muy importante en donde tenemos que estar bien agarrados de Cristo. Son tiempos peligrosos, más que en cualquier otro tiempo. Mire la palabra, manténgase en la palabra. No importan las cosas que sucedan en las naciones, no importan las cosas que sean contrarias al programa divino. Recuerden que muchos tropezarán en el día postrero, como tropezaron en los días de Jesús. Después de tener miles de personas que creían y lo seguían, a lo último quedaron solamente 12 personas. Jesús les dice, ¿queréis vosotros también iros? ¿Quieren irse ustedes también? Vean que del grupo, en este tiempo final de todo el cristianismo, será un grupo pequeño el que verá, conocerá ese misterio del séptimo sello, y así obtener esa fe de rapto, esa fe de traslación. Comparado con todo el cristianismo, será un grupo bien, pero que bien pequeño. Ahora vean, algunos dicen, no, es que nosotros somos del grupito pequeño. Pues, ¿saben una cosa? Que también eso se cumple en el tiempo de Jesús. Miren, habían 12 discípulos y uno de ellos fue
Judas Iscariote el que lo entregó, en donde el diablo se metió. Ahí está un grupito pequeño, o sea que comparado con el grupo que creyó y se mantuvo firme con Jesús, de 12, uno, vean cómo el enemigo también imita y también escoge un grupo pequeño, o sea, representado allí en Judas. O sea, miren, de un grupo pequeño del cristianismo Dios se lleva a la novia, y también del grupo pequeño también hay unos pocos que también están representados en Judas Iscariote. Ahora miren, en el mensaje luchando contra un enemigo invisible, donde nos encontramos en el programa de Dios, predicado el 2 de febrero del 2002 en Bogotá, Colombia, dice: para Dios, pues, no es invisible, pero para los creyentes es invisible en cuanto a que no lo pueden ver en ese cuerpo espiritual que el diablo tiene, ni pueden ver a esos ángeles caídos en los cuerpos espirituales. Pero los escogidos pueden ver la manifestación del diablo y de los ángeles caídos a través de la casa del descalzado, a través de la casa del maligno, a través de los instrumentos del diablo de los instrumentos que el diablo usa para combatir a Dios y su programa de edad en edad. En el mensaje preguntas y respuestas de esta serie Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, este es el tomo 2. Aquí en la página 75 dice 75 y parte de la 76, la serpiente no era un reptil, la maldición sobre él lo hizo un reptil. Él era como un hombre y caminaba erguido. Y él estaba allá en el jardín y ella cometió adulterio con él y trajo a luz a su primer hijo, el cual fue Caín, la misma naturaleza de su padre. Y yo creo que esa bestia era como un hombre y caminaba erguida, y de ella provinieron estos gigantes. Sí, esto es verdad. Ahora, esto es mi propia opinión y pudiera estar errado. Así es como yo pienso, ¿ve? Ellos eran hombres altos. Describe la serpiente, Caín, su hijo. Y si usted se fija, Dios allí parado delante de Adán y Eva les dijo: del polvo te he sacado y al polvo volverás. Y porque has escuchado a la serpiente en lugar de tu marido, has sacado la vida del mundo, pero tú la volverás a traer al mundo. Y le dijo a la serpiente: serpiente, no caminarás ya más erguida, no tendrás piernas, ya no serás una bestia, ahora tú vas a ser un reptil, y te arrastrarás y polvo de la tierra comerás. Y de allí es de donde yo creo que esos 3 puntos, que Caín vino, la bestia con naturaleza animal, entró a Eva y trajo a luz a este niño, el cual era mitad bestia y se miraba como un humano, un hombre alto y fornido. Y escribe Caín, o sea, el hijo de la serpiente, y de allí él fue echado y luego empezó a procrear hijos, los cuales salieron como su padre, bestias inclinadas a la lujuria, y fueron los que en el principio miraron a las hijas de los hombres y esas cosas y las tomaron como mujeres. Y lo que reposó sobre estos gigantes fueron esos espíritus caídos, los cuales provenían del mismo linaje de donde provenían esos gigantes. Recuerde, los mismos espíritus que vivieron allá viven hoy. Y escribe: los espíritus caídos venían. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William: por lo tanto, aunque estamos en una lucha contra un enemigo invisible, conocemos cómo el enemigo invisible se manifiesta en esta lucha y sabemos cómo combatir a ese enemigo invisible, siendo que el enemigo invisible, el diablo, es un príncipe caído, un arcángel caído y tiene un ejército. Entonces tenemos que saber que es un príncipe invisible el diablo, Lucero, con su ejército, el cual lucha en contra de Cristo y su iglesia. Pero nosotros tenemos un príncipe invisible, Jesucristo nuestro Salvador, el cual el general
es el general de todas las huestes celestiales. Y Él tiene un ejército también, que es su iglesia. Por lo tanto, es una batalla, una guerra entre dos ejércitos, los cuales están comandados cada uno por su príncipe. Miren en el mensaje, la simiente de la serpiente, en la página 29, nos dice 29 y parte de la 30, dice, allí está, Adán era el hijo de Dios. La Biblia dice que Adán era el hijo de Dios, Lucas 3:38. Ese puro principio allá atrás, Adán era el hijo de Dios. Y ese celo y envidia y todo no podía salir de ese arroyo puro. Y dibuja una estrella de David. Tuvo que venir de otro sitio y vino a través de Satán. Y escribe Caín. Arriba escribe Adán, cuando dice Adán era el hijo de Dios. Y vino a través de Satán, escribe Caín, que para comenzar es un asesino. La Biblia dice que él era un mentiroso y un asesino desde el principio. Allí está. Y él asesinó a su hermano. Allí estaba un tipo de la muerte de Cristo. Entonces de eso, por supuesto, él levantó a Set para tomar su lugar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vigile, aquí vienen sus gigantes. Entonces Caín fue a la tierra de Nod. Sí, su papi fue un individuo gigante. ¿Cómo luciría Caín? Si su papi fue un individuo gigante, ¿cómo luciría Caín? Escribe Caín, su papi, él fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas. Esa fue la única forma que él podía hacerlo. Allí no habían más hembras quienes pudieran venir que no fuera a través de Eva. Ellos reclaman que tuvieron 70 hijos e hijas. Si allí no habían hembras, la Biblia no registra hembras cuando ellas nacen, solo hombres. Si no habían otras hembras más que Eva, entonces cuando ella murió, la raza humana cesó de existir. Ellos tuvieron que tener hijas. O sea, dice que la Biblia pues no registra a las mujeres. Vean que Adán y Eva tuvieron también mujeres. Y una de ellas, allí dice que Caín, entonces la tomó por mujer. Él tendría que casarse con su propia hermana. Él fue a la tierra de Nod y obtuvo a su esposa, y cuando él se casó con ella, allí es donde ellos encontraron a esos enormes gigantes, quienes eran hijos de Dios caídos, quienes vinieron a través de su papi, el diablo, a través de Caín. Allí está su eslabón perdido. Escribe hijos de Dios caídos. Y vigile la simiente de la serpiente. Recuerde, la simiente de la serpiente es religiosa. Véanla comenzar a moverse ahora, por unos pocos minutos. Aquí va la simiente de la serpiente. ¿Qué pasó a ellos? Ahora déjenme leer algo aquí que yo escribí para esta tarde. ¿Qué vino a través de la línea de Abel? Escuchen esto. Vino a lo largo Abel, tras de Abel vino Set, tras de Set vino Noé, tras de Noé vino Sem, tras de Sem vino Abraham, tras de Abraham vino Isaac, tras de Isaac vino Jacob, tras de Jacob vino Judá, tras de Judá vino David, tras de David vino Cristo, a la perfección. Y dibuja una estrella de David. Ahora él enumera allí a cada uno y coloca a Abel como uno, pero cuando va a Set, que corresponde ser el número 2, ahí él arranca a marcar uno como Set. Y sigue numerándolo hasta llegar a Cristo y lo pone a Cristo como número 9. Pero vamos a ver luego en otros lugares todo esto, bueno, porque ahí sería el número 10. Vamos a pasar a la página 30. Sigue diciendo, vigile allá atrás cómo el Espíritu de Dios vivió en Abel. Vea cómo vivió en Set. Vea cómo vivió en Judá. Vea cómo vivió en David.
Vean al mismo Espíritu llamando fuera a través de esa simiente justa en todo el trayecto. No importa lo que ellos hicieron, ellos eran predestinados. Escribe la simiente de los justos, la línea de los hijos de Dios por Adán. Sigue diciendo, por lo tanto, en el mensaje que estamos leyendo, luchando contra un enemigo invisible, donde nos encontramos en el programa de Dios. Sigue diciendo nuestro hermano William, por lo tanto, nosotros tenemos el príncipe de paz, Jesucristo nuestro Salvador, el príncipe de la descendencia de David, el cual se sentará en el trono de David. Ahora, el príncipe de las tinieblas también tiene un príncipe que tratará de sentarse en el trono de David, pero que Cristo se lo impedirá, porque ese trono de David pertenece a Cristo, y con Cristo se sentará el que él diga que se sentará con él en su trono, y tiene que ser de la casa de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, del trigo. Pero la cizaña, el príncipe de las tinieblas, tratará de que un hijo suyo se siente en el trono de David, pero Cristo no se lo impedirá, porque el heredero a ese trono no es el diablo. Por lo tanto, no tiene el diablo derecho a sentar en ese trono a ninguno de sus hijos. El único heredero a ese trono es Jesucristo, y Cristo es el único que puede colocar con él en su trono a uno de sus hijos. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para este tiempo final, el vencedor del día postrero, en esta lucha contra el enemigo invisible, obtendrá la gran victoria en el amor divino, y se sentará con Cristo en su trono. Y ese será del cual Cristo dice, al que tuviere sed, yo le daré a beber, a tomar de la fuente del agua de la vida. En el mensaje de los ángeles de Dios, predicado el 24 de agosto del 2005, en San Luis Potosí, dice, y ahora, México, y ahora encontramos que Dios tiene millones de ángeles, y ahora todo está sujeto a Cristo, que está sentado sobre el trono del Padre. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció. Hubo una lucha por el trono del Padre. El diablo quería sentarse en el trono del Padre y ser el instrumento a través del cual Dios se manifestará y gobernará toda la creación. El diablo se ha apoderado de este planeta Tierra cuando engañó a Adán y a Eva, y ahora quería conquistar el trono celestial para sentarse en ese trono celestial y gobernar, o Dios gobernar a través del diablo, de Satanás. Pero vean, Cristo venció y fue el que obtuvo la bendición de sentarse en el trono de Dios. Recuerden que el diablo siempre ha estado buscando sentarse en el trono. Por eso él ha tenido esa lucha contra Cristo todo el tiempo. Pero ahora el que está sentado en el trono es Cristo, en el trono celestial. Y ahora la lucha es por quién se sentará en el trono terrenal de Dios, que es el trono de David, al cual Jesucristo es el heredero. Esa es la lucha que hay, y esa es la lucha que en este tiempo final se estará llevando a cabo, porque el diablo, a través del anticristo, tratará de conquistar el trono terrenal de Dios, que es el trono de David. En el mensaje Tu Casa, predicado por el reverendo William Branham, mire lo que dice en la página 20 y 21, dice, ahora la Biblia predice que en los postreros días Él atrapará al catolicismo, al romanismo y todas esas cosas, y al comunismo, y a todos ellos en los valles de Megido allá, y habrá tal masacre entre ellos, hasta el punto que la sangre fluía hasta el freno de un caballo. ¿Ven? Eso está en Apocalipsis, eso será en 3 puntos, pero gracias sean dadas al Padre Celestial. Yo no creo que vamos a estar aquí, por su gracia no estaremos en la gloria para entonces. Eso será justo después de que los 2 profetas hayan profetizado. O sea, ya eso será después. En la batalla de Armagedón, eso será cuando estas naciones gentiles lleguen a ser tan malvadas, continúen haciéndolo
y la confederación de iglesias y todo esto se junte, Dios tomará la iglesia elegida a casa de cada una de ellas, y todas las vírgenes durmientes estarán esperando, 3 puntos. Ahora, ese freno de caballo vendrá de las vírgenes durmientes y de todos ellos allá en ese día, y el comunismo cuando todos se reúnan allá, y Dios dijo que Él los juzgaría como lo hizo en los días pasados. Usted sabe, allí en ese valle, y allí es donde subirá hasta el freno de los caballos. Y él escribe allí, son príncipe de reino de las tinieblas, con grandes ejércitos de demonios, espíritus de ángeles caídos, del mismo ejército de Satanás, Lucifer, Lucero o diablo. Ahora sigue diciendo, vean, recuerden que lo vimos en Lutero, Wesley y en los pentecostales, pero él dice que también hoy, en uno de los que leímos. Pero hay ángeles de Dios, millones de ángeles de Dios, estoy leyendo en el mensaje de los ángeles de Dios, continúa aquí, pero hay ángeles de Dios, millones de ángeles de Dios que estarán luchando en favor de Cristo y de todo el programa de Cristo, de aquel que se sentará con Cristo en el trono de Cristo. Y miren en el libro de citas, en la página 1A, el párrafo 8, dice, ahora Él hizo al primer hombre a su imagen, y nosotros estábamos regresando a esa imagen, eso es correcto, hacia la imagen de la cual fuimos creados al principio. Cuando Dios me creó a mí, William Branham, yo era antes de la fundación del mundo. Él hizo mi ser, mi espíritu. Yo no estaba consciente de nada, de ninguna cosa que yo sepa, pero yo estaba allí. Yo no creo que lo están captando, pero ahora, solo un minuto, Jesús les dijo a los discípulos que Él los conocía a ellos desde antes del mundo. Y Pablo dijo aquí que Él los conoció en Él antes de que el mundo fuese. Ahora, allí había alguna parte de mí, Ornal Neville y el resto de todos ustedes que están aquí, que estuvieron en Jesucristo aún antes de que el mundo fuese. Y aquí está mi análisis de eso. Yo pienso que las gentes que hoy están poseídos con este espíritu, una parte de estos seres angelicales, espíritus los cuales se movían alrededor de Dios, que nunca cayeron en el principio y resistieron la mentira del diablo en el cielo. Y 2/3 partes de la tierra está en pecado, y más que eso, donde 2/3 partes de los ángeles fueron echados fuera. Y esos espíritus de demonios entran a la gente y habitan en sus cuerpos. Y escribe los ángeles caídos. Vean dónde están esos ángeles caídos, los cuales él menciona allí, que son luteranos, wesleyanos y pentecostales. Y ahora, ¿dónde están esos ángeles caídos correspondientes a este tiempo final? Y arriba escribe, la teofanía es igual, el espíritu. Ahora sigue diciendo, por otro lado, estarán ángeles caídos que pertenecen al reino de las tinieblas, al reino del diablo, que fueron los que se rebelaron en contra de Dios con el diablo. Esos estarán luchando en favor de que el anticristo sea el que se siente en el trono de David. Por lo tanto, vean dónde estará la lucha. O sea, vean que esos ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios, dice que estarán luchando en favor de que el anticristo sea el que se siente en el trono de David. ¿Y cómo estarán luchando esos ángeles caídos? Por medio de seres humanos, porque entrarán en esos cuerpos humanos. Por lo tanto, vean dónde estará la lucha.
será la lucha por el trono de David, así como la lucha fue por el trono celestial, pero ya Cristo obtuvo la victoria y se sentó en el trono de Dios. Ahora, miren aquí, en este mensaje, la más grande batalla jamás peleada, donde nos dice en la página 13, dice, esta primera batalla que fue peleada tuvo su comienzo en el cielo cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Esta primera batalla fue en el cielo. Entonces el pecado no tuvo su origen en la tierra, sino en el cielo. Satanás fue echado del cielo para caer en la tierra y cayó sobre los seres humanos. Ahí escribe Apocalipsis 12 del 1 al 17, también 19 del 11 al 21, y escribe Miguel y escribe también Lucifer. Luego, la batalla que antes fue entre ángeles llegó a ser una batalla humana. Y la cosa es que Satanás vino para destruir la creación de Dios. Lo que Dios creó para sí mismo, Satanás vino para destruirlo. Ese era su propósito, la destrucción. Luego, la batalla comenzó aquí sobre la tierra y comenzó en nosotros y ha estado rugiendo desde entonces. Ahora, antes de que cualquier batalla sea ejecutada, hay que escoger un lugar de enfrentamiento, o sea, a dónde se va a llevar a cabo, un lugar seleccionado. En la Primera Guerra Mundial, combatieron en lugares despoblados y otros lugares. Tiene que haber un lugar seleccionado. Por ejemplo, cuando Israel se enfrentó con los filisteos, había un cerro a cada lado en donde ellos se reunieron, y en el valle, entre los dos bandos, fue donde salió Goliat y desafió al ejército de Israel. Y allí, en ese valle, fue donde David salió a encontrarlo cuando él había pasado por el arroyo que corría entre los dos cerros de donde cogió las piedrecitas. Tiene que haber un lugar seleccionado. Y en esto también hay un lugar mutuo donde ninguno de los dos está seguro. Y allí es donde pelean. No es cuestión de andar uno peleando por acá y otro por allá, etc. Pero hay un frente de batalla en donde se encuentran. Y allí prueban su poder. Allí, un ejército prueba su fuerza en contra del otro ejército. Este es un lugar mutuo de enfrentamiento. Ahora, no fallen en captar esto. Él escribe al lado allí, David en el arroyo, David en el valle, es igual a Apocalipsis 11, 17, 11 al 17. David en el arroyo es igual a Apocalipsis 22, 17 y 21, 6. David en el valle es igual a Apocalipsis 17, 11 al 17. Ahora, no fallen en captar esto. Cuando esta gran batalla comenzó sobre la tierra, tuvo que haber un lugar mutuo de enfrentamiento. Tuvo que haber un lugar seleccionado en donde comenzar la batalla y en donde librar la batalla. Este lugar de batalla comenzó en la mente humana. Allí es donde comienza la batalla. La mente humana fue escogida como el lugar de la batalla, en donde debía comenzar. Y es así, porque las decisiones vienen de la mente, de la cabeza. Y escribe la tierra de nadie, es igual, la mente. El valle de la decisión, es igual, la mente, el alma. Y acá dibuja una piedra angular y las edades, y dibuja 3 círculos, y hace un punto en el centro, que en varios dibujos él escribe alma, espíritu y cuerpo, y acá en la piedra angular, hace un punto en la piedra angular, y escribe al lado, la mente. Que Dios nos ayude a todos los que tienen luchas en vuestras mentes y pensamientos que le vienen. Recuerden eso,
que allí es una batalla, una lucha que se libra, la cual pido a Dios que bendiga y guarde y ayude a todas esas personas que tienen esa batalla en su mente y le vienen pensamientos que no son de esa persona, no son de ustedes. Y pido a Dios que en el momento que alguno esté pasando por eso, clame a Dios y Dios escuche y reprenda esos pensamientos. Usted tiene la espada, que es la palabra, y combata esos pensamientos con la palabra. Estamos en el tiempo de hablar la palabra. Pronúncielo, háblelo y reprenda esos espíritus y todos esos pensamientos que no son de usted y sáquelos de su mente, porque recuerde que ahí es la batalla jamás peleada, es en la mente. Y ahí la escritura de San Marcos capítulo 11 verso 22, póngala en acción con esa mano poderosa de la fe, y con la fe y con la espada en su mano usted va a vencer todos esos pensamientos que le vienen contrarios a la palabra de Dios. En el mensaje El poder del Espíritu Santo encarnándose y obrando en su iglesia, predicado el 22 de marzo del 2009, dice: en Boavista, Minatitlán, Veracruz, México, así como hemos visto a través de la historia bíblica esa manifestación del Espíritu Santo a través de velos de carne en el Antiguo Testamento, culminó con la manifestación en carne en Jesús. Para el día postrero, la manifestación del Espíritu Santo a través de velos de carne culminará en un velo de carne, a través del cual Él obrará y traerá a cumplimiento todas las cosas que han sido prometidas para la iglesia para este tiempo final. Y lo veremos en el cumplimiento de la visión de la carpa, donde estaremos viendo a ese velo de carne, a través del cual Dios obrará para traer cumplimiento a todas las cosas que han sido prometidas en la iglesia del Señor en este tiempo final. Lo veremos en el cumplimiento de la visión de la carpa. A través de esa manifestación vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, veremos al Espíritu Santo en ese velo de carne obrando en la visión de la carpa, tanto que aparezca, o sea, para la construcción, como también para el ministerio que estará siendo operado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Miren, será uno que estará trabajando para que se haga una realidad de la construcción, y también Dios lo estará usando para traer a cumplimiento todas las promesas que Él ha prometido a su iglesia en este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa, donde vendrá, surgirá en medio de la iglesia esa promesa de la resurrección y la transformación de nosotros los que vivimos. Y sigue diciendo, tan simple como eso será la obra del Espíritu Santo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la etapa de adopción para los hijos de Dios, o sea, la etapa para la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos y glorificados, y para la transformación de los creyentes en Cristo, que permanecerán vivos cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder enviar estas palabras bajo el tema la tercera etapa para los perdidos, la iglesia y la novia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, y muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por permitirme estar con ustedes en esta ocasión y compartir de esta actividad que estás teniendo allá en Guatemala, hoy sábado 9 de abril de este año 2023. Que Dios te bendiga grandemente, te guarde y te siga usando grandemente en la obra del Señor, y el día de mañana te use también grandemente en favor de la iglesia del Señor, la iglesia novia
de este tiempo final. La tercera etapa, para los perdidos, la iglesia y la novia. Y a todos los ministros que están allí, internacionales y locales, y los hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente, los guarde, los cuide de todo peligro y los ayude en este tiempo final, en esta etapa en la cual estamos viviendo, la cual llegará a la parte culminante de nuestra transformación. Que Dios les bendiga a todos y Dios les guarde y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de nuestro Padre Celestial.